que puede ser también seres humanos. Si sus maestros se equivocaron, los míos también. No acá en esta iglesia. Los 24 ancianos son 12 tribus, 12 de la tribu según el Antiguo Testamento. Y los otros 12 pertenecen al Nuevo Testamento, o sea, los 12 apóstoles. O sea, uno de cada tribu. Bueno, eso creo que lo dije, o no lo dije, que hay quienes creen que 12 son de Israel y 12 de... Eso lo dije, pero eso es una manera de interpretar el pasaje. Las dos interpretaciones pueden estar equivocadas, las dos no pueden estar correctas. O es una o es otra. Y uno o las dos pueden estar equivocadas. Ahora, lo que sí digo es que si tú crees que son seres humanos glorificados, nadie te va a decir que eres un hereje o que estás violando la Biblia. Y si crees como yo que son seres angelicales, pues lo mismo. No es una herejía decir eso. Y eso es lo que tenemos que ver. Hay pasajes de la Biblia que se prestan a esa situación. No me hagáis pregunta acerca de esto que voy a decir ahora, pero voy a poner un ejemplo. Algunas personas creen que el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Yo creo que el ser humano es fundamentalmente bipartito, parte material, parte espiritual. Que la parte material tiene muchas funciones y la parte espiritual tiene muchas funciones. Pero uno no es un hereje porque crea que el ser humano es tripartito, ni tampoco es un hereje porque crea que es bipartito. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay otra pregunta. Doctor, bendiciones. La mañana usted nos mostró en la palabra que después del rapto hay un lapso, bueno, que puede ser de 5 o 10 años, se desconoce, que va a haber un caos. La gente lo confunde con la gran tribulación, pero es producto del rapto de la iglesia. Puede ser que el caso de tal vez su hijo va volando el avión y se haya llevado y pues el avión cae. Puede ser, se me ocurre. Ahora, es una especie de segunda oportunidad la que Dios va a dar con los 144,000. No. Gracias. Los seres humanos, mientras vivimos en este mundo, tenemos muchas oportunidades, ¿o no? Algunos han escuchado el Evangelio 15 veces, 20 veces antes de creer en el Señor. Otros lo han escuchado una vez. Eso de segunda oportunidad, algunos lo han tomado como lo que ocurre después de que uno muera. Entonces, en ese sentido, no hay segunda oportunidad. El hombre, cuando muere, si es creyente, va a la gloria, si no es creyente, va a la condenación. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Lo que sí la Biblia dice es lo que está allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Quizá alguien quiera buscarlo y leerlo. 2 Tesalonicenses 2, me parece que es a partir del versículo 11, por ahí. 2 Tesalonicenses 2, versículo 11. ¿Sí? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien. Os voy a decir lo que pienso de esto. Es mi interpretación de ese pasaje. Puede haber otra interpretación. Todos aquellos
que oyeron el Evangelio antes del rapto y entraron en la gran tribulación, habiendo oído el Evangelio y habiéndolo rechazado, muy probablemente esos no van a oír el Evangelio durante la gran tribulación. Ya tuvieron su oportunidad. Los que se van a convertir por medio de la predicación de los 144,000 son personas que nunca han oído el Evangelio. Y os digo lo siguiente, aquí en esta ciudad hay muchas personas que nunca han oído el Evangelio. Han oído sermones y predicaciones, nunca han oído el Evangelio. Nunca han oído que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó para su justificación. Eso no lo han oído, porque hay muchas iglesias que están entreteniendo a la gente y queriendo aumentar el número, y no importa que vengan y solo lo que se hace es entretenerlos, no se les predica el Evangelio. Y aquí hay muchos, y en Cihuatepeque hay muchos, y en San Pedro hay muchos, y en la ciudad donde yo vivo hay muchas personas que nunca han oído el Evangelio. Han oído sermones, han oído discursos, pero nunca han oído el Evangelio de la Biblia, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la cuestión. Aló. Pastor, una consulta sobre los 4 seres vivientes que aparecen en Apocalipsis 4:7, y que dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. El otro día yo recibí una conferencia en Meda de que, relacionando esto, en Ezequiel capítulo 1, de que esta es una representación de los 4 evangelios. Quería una opinión suya. Eso lo enseñó Ironside, que vivió hace muchos años, y algunos lo han enseñado así. Yo no comparto eso. Yo creo que representan seres angelicales, y cuando Juan los vio, pues los vio de esa manera, pero no creo que son representantes de los evangelios. Eso es ir un poquito más allá de lo que la hermenéutica nos permite. Vaya, no comparto esa opinión. Entiendo lo que hay y lo que se dice y lo que se ha dicho, pero esa no es mi opinión. Bien, sí. Buenas tardes. Usted hablaba de los... Acérquese el micrófono para que se oiga. Pastor, usted hablaba de los 144,000. Sí. No van a ir al rapto, sino que ellos van a quedarse predicando en la tribulación. Porque esos van a ser sellados después del rapto. Okay. Si hubiesen sido salvos antes del rapto, se hubiesen ido con la iglesia. Pero yo he oído muchas veces que se dice que la palabra de Dios no puede, una persona que está en presencia de Dios no puede ir a alegar ignorancia de su palabra, porque todos tienen conocimiento de su palabra. A ver, no entiendo ahora lo que usted me quiere decir. No, ok, nadie puede alegar ignorancia de la palabra de Dios o de la ley. Sí. ¿Cómo en la tribulación van a ser salvos estas palabras cuando la ley dice que no hay ignorancia, que ningún ser humano debe tener ignorancia de la ley de Dios? Bueno, entonces ninguno de nosotros hubiese sido salvo, porque éramos ignorantes. No, lo que la Biblia dice es que Dios ha puesto en el ser humano una conciencia. Todos tenemos conciencia. Y que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Pero, viendo eso no significa que somos salvos. El hombre, para ser salvo, condición sine qua non, tiene que creer.
Lo que la Biblia dice es que el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa para negar la existencia de Dios. El hombre no tiene excusa para perderse. El que se pierda, el que vaya al infierno, no podrá decirle a Dios: Dios, estoy aquí, es tu culpa, tú no me permitiste estar allá donde tú estás. El que se pierde porque se quiere perder. Y eso es lo que hay. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi pregunta está en función a la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? Bueno, ahí se dice que el rico fue a un lugar, al Hades, y Lázaro fue al seno de Abraham. El rico manifiesta que está en un lugar de tormento donde las llamas le queman. Ese lugar es de espera y él posteriormente va al infierno, o el infierno no ha sido inaugurado, porque o el infierno es, mejor dicho, inaugurado cuando cuando la Trinidad satánica es enviada. Así es. Y la otra pregunta es que dice del pobre, que dice que se va al seno de Abraham. No hace referencia a que si es un hombre pobre, convertido o no convertido. O sea, hablando en la actualidad. Porque los pobres pueden serlo o no. Entonces, o sea, no sé cuál es su interpretación al respecto. Si todos los pobres, que son pobres, se van. No, todo salvo tiene que creer. El contraste ahí en Lucas 16 es que ese hombre rico tenía todas las cosas a su favor. Y a pesar de eso, se perdió por toda la eternidad. Nunca se detuvo a decir: caramba, esto que tengo proviene de Dios, o de la gracia de Dios, o Dios me lo ha provisto. Nunca reconoció a Dios. Al contrario, desafió a Dios. El pobre, evidentemente, aunque no poseía nada, puso su fe en Dios y por eso fue salvo. Y yo creo que la lección ahí otra vez es importante, querido hermano, lo mencioné esta mañana, al interpretar cualquier pasaje, verlo a la luz del contexto. Delante del Señor había muchos ricos que creían que iban al cielo porque eran ricos. Aquel joven rico que fue delante del Señor diciéndole: maestro, ¿qué puedo hacer? Y la palabra ahí, poieo, con mis manos, para ser salvo. Y Cristo le dijo lo que le dijo: conoces los mandamientos, etcétera. Bueno, sí, yo todo eso lo he hecho de... Bueno, pues mira, a ver, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Se fue triste porque tenía muchas riquezas, porque para ese hombre Dios era sus riquezas. Y eso es lo que la Biblia condena. Y en el caso de lo que me preguntas, el Hades es condenación, pero no la condenación final. El lago de fuego que arde con azufre, lo has dicho correctamente, será estrenado por la Trinidad diabólica, por la bestia, el falso profeta y el dragón. Y luego, según Mateo 25, 41 creo que es, cuando el Señor le diga a aquellos que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y habrá una condenación eterna y tenemos que